Mis palabras como senador de la República en relación a las reformas que se sometieron a nuestra competencia sobre el mundo militar ni fueron tendenciosas, ni las movió interés o ambición personal, ni buscaron apartar a la ciudadanía de sus Fuerzas Armadas, como usted afirmó en septiembre pasado. Quienes hemos hecho señalamientos a las tareas castrenses en ejercicio de nuestra labor legislativa, no merecemos su reproche. No se lo acepto. No soy su tropa. Ni debemos pensar igual. Respeto el uniforme que usted porta, pero eso no lo hace más ni mejor mexicano. Soy o intento ser leal a México y no soy servil a nadie. La dignidad no es un asunto de estrellas en el hombro, sino de mexicanos estrellados contra la ineptitud de sus gobiernos. Y si acaso usted valiera más que otros mexicanos por sus insignias, entonces México estaría cerca de un autoritarismo militar. Ninguna persona es más que otra en una república como lo soñó Benito Juárez. A los tribunales militares, Benito Juárez les cesó conocer de negocios civiles. Juárez tenía clara la frontera entre civilización y militarización. Eso dije y lo sostengo. Mi argumento entonces es tendenciosamente juarista. El ejército es constitucionalista, no presidencialista, no tiene dueño. Nació contra el vendepatria Santana, el emperador Maximiliano, el dictador Díaz o el chacal Victoriano Huerta. Esta patria no es de un solo hombre. Su tarea en seguridad pública debe ser de carácter civil, no solo de mando civil. Los tiempos del pensamiento único y la confusión nación, gobierno, partido, ejército no deben volver. El ejército es pueblo uniformado, sí, pero portar armas no los eleva por encima del pueblo, los compromete con el pueblo. El esfuerzo nacional del Estado mexicano afectó al crimen organizado en sus finanzas por 674,200 millones de pesos. Como mexicanos nos une un fin, la paz. Para seguir avanzando se requiere de la voluntad política de los gobiernos de los estados y municipios, de los legisladores, de los jueces, magistrados y en general de la población mexicana. Este gobierno empeñó su palabra de regresar la tranquilidad a las familias y nos guiamos por los principios de no a la corrupción y no a la impunidad. Hace unos años nos sorprendieron los altos jefes militares cuando entraron a este pleno. Justo hace un año, usted lo recuerda, general, entraron a este pleno hace un año a ocupar un lugar que no les correspondía. Hace un año entraron aquí de forma sorpresiva, de último momento, sin un aviso oficial, y ese fue un evento inédito en el Senado, la presencia de los jefes militares en el Pleno. Y ahora, a diferencia de hace un año, ahora que están obligados a hablar, callarán. Callarán, general, callarán en forma tramposa. Hace apenas 2 semanas se establecieron sus deberes de comparecer y ya hoy le dan la vuelta a la ley. Se los dispensan mañosamente, colocando a la tradición por encima de la Constitución. Su silencio aquí, general, y se lo digo de frente, es un grito que desafía y desprecia a la República, la que usted, general, jura defender y ahora trata con tanto desdén. Su comandante los está observando y adivino lo que está pensando. Que no les vengan con que la ley es la ley. Eso no aplica cuando el comandante supremo es un rey. Usted, general, y su poder armado se apropian cada día más del Estado. Lo hacen a costa del presidente que se los ha entregado. Agobiado el presidente en su ineptitud y su cobardía,
hasta a los muertos les ha endilgado. Hay quienes todavía piensan que exigir a las Fuerzas Armadas a que rindan cuentas es una falta de respeto. Nada más falso y equivocado. No está aquí en duda ni en juego el debido respeto a las Fuerzas Armadas que lo han ganado. Lo que está en juego aquí es la democracia de México. Lo que está en juego es nuestra democracia por el peligroso y acelerado proceso de militarización que se está viviendo. Más poder, más recursos, más impunidad. Ese proceso es lo que atenta contra la democracia. Lo primero que les propongo a ustedes y a esta soberanía es que los titulares de las Fuerzas Armadas comparezcan. Y de esas, porque representan esas instituciones de Estado que queremos. Y que se alejen de comportamientos de instituciones de gobierno o aliados de un partido en el poder, como infelizmente ha venido sucediendo en el pasado reciente. Queremos que los verdaderos responsables de la seguridad pública, los de facto, nos respondan y nos digan, por ejemplo, qué pasa con el ejército espía, el escandalosísimo situación de espionaje ilegal, por ejemplo, con Pegasus. ¿Qué pasa cuando se investiga ilegalmente a periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales? Nos deben la explicación, por ejemplo, de por qué espiaron a Javier Sicilia o a un servidor y a otros más. Nos interesa saber de los Sedenalix. Eso sí es un tema de seguridad nacional. Nos interesa saber qué pasa con los 2 marinos desaparecidos por desempeñar labores ajenas a su función constitucional. ¿Dónde están? Nos interesa saber que la Secretaría Marina Armada de México nos responda a eso. Estamos en un momento delicado, peligroso, diría yo, en la vida nacional, con este empoderamiento exacerbado, exagerado de la militarización en nuestro país. Un empoderamiento que rompe con el orden constitucional, que es ilegal y que está poniendo por encima el poder militar, incluso del poder civil en este país, en los hechos. No le basta al presidente de la República con darles más de 200 acciones que no les corresponden a la milicia. Se está construyendo obras, entregando apoyos, responsable de aduanas, de puertos, de la seguridad pública. No le basta con hacer un lado el marco civil de la seguridad pública y poner bajo su subordinación la Guardia Nacional y encargarles en 100% la seguridad pública, que por cierto han fracasado, sino que hoy lo quieren hacer sin rendir cuentas. Por eso es muy irónico que en esta sesión se esté hablando de un proceso y de una situación que no está en este momento evaluándose de manera correcta. La inseguridad tiene décadas y el presidente de la República tiene 4 años de ejercicio de la función pública. Quienes insultan, quienes con perversidad culpan al ejército de la aprobación de las reformas que por mayoría calificada logramos y especulan que se entregaron a cambio dinero y hasta relojes, no es más que el fanatismo y la falsedad ramplona de ganar el debate en la calle. ¿Qué sentido tiene de culpar al secretario de la Defensa de que fue el que operó la mayoría? En lo personal, como líder de la mayoría, no he tenido una sola conversación con él en meses. Nunca le hablé, ni él nunca me habló.
¿Por qué no creen en el honor de las personas? El ejército durante 27 años se mantuvo en la inconstitucionalidad en sus tareas de seguridad pública. Yo lo felicito a usted, secretario de la Defensa, y felicito al secretario de Marina, porque con razón exigieron que a sus soldados los asistiera a la base constitucional. Ellos no querían actuar en labores civiles. A ellos los obligaron los gobiernos del pasado corruptos, que no tuvieron capacidad de enfrentar al crimen organizado y acudieron al ejército sin base constitucional. Cuenta regresiva. Los acontecimientos más relevantes de la semana. Local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social. Soy Divian Martínez y le damos la bienvenida a este su programa, en donde le daremos a conocer la información más relevante generada hasta el momento. Para ello me acompaña el licenciado Héctor Vladimir Jiménez. ¿Qué tal, Divian? Buenas tardes, un gusto acompañarte como siempre y un gusto que usted nos acompañe aquí en Cuenta Regresiva. Tenemos preparada mucha información importante que le estaremos dando a conocer en unos momentos, así que lo invito a que se quede con nosotros, va a estar bueno. Continuamos con la información local. Un chofer perdió la vida en una aparatosa volcadura, esto en el tramo de la carretera Teciutlán-Zaragoza. Un camión de carga marca International, con placas del Servicio Público Federal, se volcó sobre su lado izquierdo, perdiendo la vida el conductor de dicha unidad. El trágico accidente tuvo lugar sobre la carretera federal tramo Teciutlán-Zaragoza, a la altura del punto conocido como El Cerrito, perteneciente al municipio de Atempan. Al lugar acudieron elementos de seguridad pública y protección civil de Atempan, quienes confirmaron que el conductor se encontraba aún en la cabina de la pesada unidad, aunque ya sin signos vitales, dando aviso a personal de la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía del Estado para realizar las diligencias correspondientes. El tramo sería cerrado a la circulación vehicular por espacio de 2 horas. Programan eventos enfocados en la educación especial en esta ciudad de Teciutlán. La Regiduría de Grupos Vulnerables de Teciutlán y la Coordinación 04 de Educación Especial han programado una serie de eventos y actividades enfocadas al aprendizaje especial de niños con capacidades diferentes. Así lo informó la supervisora de la Zona 94 de Educación Especial, María Leticia Guzmán Beatriz. Que es una actividad con maestros de educación física y educación especial que vienen desde Cuetzalan, Zacapuastla, Libres y ya lo que es nuestra región, participando en actividades o en una serie de actividades que se llama Educación Inclusiva, un camino hacia la discapacidad. Principalmente es para dar herramientas al maestro de educación física como al de educación especial en relación a la discapacidad, y van a haber 2 conferencias principalmente. Una que se llama Introducción a la Educación Física Inclusiva, Concepciones Generales. La otra que se llama Metodologías Activas Inclusivas. Y también vamos a estar realizando 4 talleres. El primero son estrategias lúdicas básicas de atención al alumnado. La segunda, cantos y juegos, un recurso a la sesión. El tercero son características generales de la discapacidad motriz. Y el cuarto taller, actividades lúdicas en discapacidad visual. Y mire usted, se realizó la final de fútbol rápido en esta ciudad de Teciutlán. En el Polideportivo Ramón Tapia se llevó a cabo la final de fútbol rápido en su categoría mixta, quedando como campeón el equipo Juárez y como subcampeón el equipo del Puebla. El director de deportes, Ignacio Juárez, fue quien entregó la premiación a los equipos participantes. La enfermera en podología Isabel Juárez Pérez brinda en esta ciudad de Teciutlán
un excelente servicio para la salud y el cuidado de sus pies. Contamos con la norma oficial de que se mantenga el instrumental en óptimo cuidado para que el paciente tenga la seguridad de que viene a un servicio donde se le va a atender con higiene, con seguridad y confianza. Yo lo que tengo que hacer, pues darles confianza, ¿verdad? Darles seguridad y que ellos tengan la plena seguridad de que van a salir diferentes de como ellos llegan. Estamos de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 4 a las 6. Pasamos a las noticias regionales. En el municipio de San Juan Xutetelco anuncian la primera carrera Juntos Haciendo Historia. El presidente municipal de San Juan Xutetelco, Puebla, Baltasar Narciso Baltasar, anunció la celebración de la primera carrera Juntos Haciendo Historia el próximo domingo 13 de noviembre, la cual se enfoca a fortalecer el núcleo familiar como parte del Plan Municipal de Deportes. La carrera contempla la participación para las ramas varonil y femenil en las categorías de 12 y 5 kilómetros y familiar en 2 kilómetros. Las premiaciones irán desde los 500 hasta los 2,000 pesos en efectivo y una despensa en el caso de la categoría de 2 kilómetros. Asimismo, se dijo que habrá medallas para al menos 120 participantes que arriben a la meta. Pues invitarlos a que participen con nosotros en lo que es la primera carrera organizada por el gobierno municipal, lo que llamamos la carrera Juntos Haciendo Historia, y bueno, donde tendremos participación en 12 kilómetros, en 5 y en 2 kilómetros. Que bueno, partimos, la meta de salida es aquí en el Parque Municipal de Xutetelco. Posteriormente nos incorporamos en Carretera Nacional de Texutlán-Perote hasta llegar a la calle Emiliano Zapata. Posteriormente corrimos la calle Emiliano Zapata, nos incorporamos hasta la calle 4 de octubre y seguimos con el recorrido sobre la calle Miguel Hidalgo de la colonia La Roma. Bajamos por la calle La Guadalupana de la comunidad de Xaltipan y nos incorporamos a la calle 5 de febrero entre la comunidad de San Francisco y llegar al centro de Xutetelco. La meta será en el Parque Recreativo de las Pilas. A grandes rasgos, este es el recorrido que se va a llevar en la carrera de 12 kilómetros. Gracias. En el pueblo mágico de Tlatlauquitepec se llevará a cabo del día 28 de octubre al 2 de noviembre el Festival de la Llorona. Llega el Día de Muertos en Tlatlauquitepec. La presa de la soledad y su gente se prepara para recibir a los que ya no están con nosotros y hoy regresan los muertos. Todo está listo para guiar el sendero por donde caminarán nuestros seres queridos. Con colores, sabores y olores serán recibidos con un altar de bienvenida. Es tiempo de volver a sentir a nuestros amados, de revivir la mayor tradición de México. Con velas, flores y frutas adornaremos las tumbas de los que se han adelantado. Con flores y cempasúchil acudiremos a su encuentro con una larga noche de vigilia, con melodías, campanas y cantos, porque nuestros muertos llegan para estar una vez más con nosotros. Se abrirán los corazones para sentir una vez más el amor por el Día de Muertos. Festival de la Llorona 2022. Es tuyo, vívelo. Esta es la información estatal. El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, firmó el acuerdo Puebla Resiliente ante Desastres, fase 2. El gobernador Miguel Barbosa Huerta encabezó la firma del acuerdo específico de contribución del proyecto Puebla Resiliente ante Desastres, fase 2. El acto contó con la participación de Sandra Sosa, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Puebla. El gobernador Miguel Barbosa reconoció la importancia de la capacitación institucional para hacer frente a las contingencias naturales. La resiliencia es la capacidad que la sociedad tiene para poder reaccionar ante una eventualidad, una situación de afectación. Esa es la resiliencia, pero depende de la respuesta que pueda darse desde los gobiernos. Ustedes, presidentes, cuenten conmigo. Mantenemos un gobierno ordenado para ese fin, para dar respuestas. Hoy
el mismo combate a la inseguridad, a la delincuencia, y el comportamiento de la sociedad es un comportamiento resiliente. Yo agradezco a las Naciones Unidas, al programa de esas Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos apoye en la construcción de mejores prácticas. Pero créame que los gobiernos municipales que reciben esta asesoría, ellos tienen su propia visión de lo que tienen que hacer, su propia visión, ¿sí? Nosotros como gobierno obligados a apoyarlos. Con 16 centros verificados, iniciará en Puebla la verificación vehicular 2022. La secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Puebla, Beatriz Manrique Guevara, informó que a partir del día lunes 24 de octubre, los verificentros darán el servicio de verificación obligatoria al transporte público. A partir del próximo lunes 24, los verificentros que ya estarán en operación empiecen a dar el servicio de verificación obligatoria al transporte público. Este programa establece que de aquí al 31 de diciembre la verificación al transporte público y de plataformas, taxis y servicio de plataformas, de todas las plataformas que se conocen, serán obligatorios. Pero también podrá hacerse la verificación voluntaria cualquier vehículo particular que quiera hacerlo. Y esta verificación va a ser válida para el primer semestre del año que viene. El costo de la verificación vehicular es de 628 pesos para cualquier tipo de vehículo, con excepción de los vehículos híbridos y eléctricos, como una medida de motivación para quien tiene vehículos híbridos y eléctricos y en virtud de que no emiten básicamente contaminantes, ellos tienen una verificación de solo 210 pesos. Le presento a continuación las acciones más relevantes realizadas por la Fiscalía de Puebla. Entre estas destacan la obtención de sentencias contra 9 personas por diferentes ilícitos y las vinculaciones a proceso por delitos como secuestro, feminicidio y violación. En las noticias internacionales tenemos la siguiente información. La Organización Mundial de la Salud advierte que el virus del COVID puede mutar e inclusive evadir inmunidad. La Organización Mundial de la Salud ha decidido mantener la pandemia de COVID como una emergencia sanitaria internacional, debido a que aún hay incertidumbre en cuanto a la evolución del virus, que según consideran podría mutar para ser más peligroso e inclusive evadir la inmunidad. El director del Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Dieter Hausen, dijo que aunque la percepción pública es que la pandemia ha terminado en algunas partes del mundo, sigue siendo un acontecimiento de salud pública que continúa afectando adversa y fuertemente la salud de la población mundial. El día 19 de octubre se conmemora la lucha contra el cáncer de mama. El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con lo cual se pretende sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana de este tipo de cáncer, que en la actualidad es el más frecuente en las mujeres a nivel internacional. Si te tocas, no te toca, tocarte es cuidarte. Soy Divian Martínez, esto fue Cuenta Regresiva y usted está bien informado. Yo soy Héctor Vladimir Jiménez, le agradecemos el favor de su atención y lo invitamos para que nos acompañe en una próxima emisión de Cuenta Regresiva. Transmitimos desde Teciutlán, Puebla, México. Muchas gracias, nos vemos en redes. Cuenta Regresiva, los acontecimientos más relevantes de la semana, local, regional, estatal,
nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social.